Del 1 al 10, ¿qué tan pecador te consideras? Bienvenidos al repaso de la lección número 13, titulada La Santidad. Todo esto basado en Levítico capítulo 19. ¿Quién te habla? Tu amigo Alex Hernández. Estamos felices de poder estar de vuelta aquí con las cámaras, poder estar contigo en los repasos de la lección, extrañando un poco poder escuchar o leer tus comentarios, pero ya estamos aquí, así que vamos a seguir desarrollando nuestros repasos de la lección de Escuela Sabática Joven. Y tú, mi apreciado amigo que nos estás viendo por primera vez, te invito a que te puedas suscribir y así puedas tener todas las actualizaciones, todos los repasos de la lección de Escuela Sabática Joven y Universitarios. Dicho eso, hoy vamos a hablar o a tratar del tema sobre la santidad que habla Levítico 19 y lo vamos a dividir como es de costumbre en tres secciones. No sin antes mencionarte de que la santidad es posicional y práctica. Cuando hablamos de santidad, tenemos que entender de que es el hecho de estar cerca a Jesús posicionalmente, pero que esto mismo te lleva a tener una vida práctica, una vida en donde tus acciones demuestran que estás siendo conducido por el Señor, por Jesús. Entonces vamos a entrar a la primera parte de esta lección, que lleva por título Expresiones de Santidad. Pregunta, ¿cómo sabes que tú eres una persona santa? Pues Levítico nos da algunas pautas, algunos principios que nosotros debemos recordar, reconocer, ya que esto nos ayuda a poder practicar nuestra santidad o poner en práctica nuestra santidad. Y para ello tenemos que ver algunos puntos. Y el primero es el trato con los padres. Cuando nosotros hablamos de los padres, en primer lugar, el mundo lo que nos quiere enseñar o quiere hacernos pensar es que los padres usualmente son gente anticuada, gente que es ingenua, hipócrita, gente de mente cerrada, que porque vivieron en tiempos anteriores, en tiempos prehistóricos, simplemente lo que ellos nos puedan decir ya no tiene ningún sentido o ningún valor para nosotros. Pero la Biblia menciona, y de paso hay un mandamiento, que es el quinto mandamiento, nos menciona que nosotros debemos honrar a nuestros padres y que a su vez este mandamiento tiene una promesa que nos dará o nos permitirá tener acá una vida larga y próspera. Entonces, si tú quieres saber qué tan santo eres, tienes que ver cómo te llevas con tus padres, qué tanto respeto tú les demuestras a ellos. Por otro lado, si tú eres una persona que en este momento, como joven, estás en toma de decisiones, quieres tomar alguna decisión, o de repente quieres, por ejemplo, estar con una chica, con un chico, y tus padres han observado algo hacia ello, y tus padres son adventistas, son cristianos, son estudiantes de la Biblia, son personas que van a la iglesia, son personas que en la iglesia participan activamente, entonces tú deberías hacer caso a esos consejos, a esas advertencias que ellos te están dando. ¿Qué? Entonces, Alex, a mis padres que no son de la iglesia, no tengo que hacerles caso para nada. Bueno, vas a tener que aprender a discernir entre los consejos que van en contra de los principios que muestran la Biblia y aquellos consejos que no. Si la Biblia y si la hermana el linaje de Buen menciona de que nosotros, cuando nosotros que tenemos padres cristianos y ellos nos dan consejos o advertencias, debemos prestarle mucha, pero mucha atención. Ese es el punto número uno. Pero también nosotros mostramos nuestra santidad al atender a los ricos y a los pobres. Versículos 9 y 10 de Levíticos 19 menciona de que nosotros no podemos prestar más atención a un rico y menos atención a un pobre. No, no, no. Lo que Levítico nos dice y la Biblia nos recomienda y nos pide que hagamos, no es una recomendación, es un pedido de Dios, es que tanto a ricos como a pobres lo tratemos igual. Obviamente, los tratemos bien. No simplemente por ganarse el favor de un rico, ya que un pobre que podría ofrecer. No, no. Nuestro trato para ellos debe ser por igual, justo. Y a su vez, Levítico menciona de que a un pobre no se tiene que regalarle las cosas. No se tiene que dar porque, uy, qué pena, no, yo te doy. No, no, no. Levítico nos enseña que los pobres tienen que trabajar por su sustento. Pero es ahí donde entran las personas ricas,
Por ejemplo, en ese entonces, las personas ricas que tenían propiedades sembraban, y pongamos como ejemplo el trigo, sembraban trigo. Ellos debían ir y cosechar, pero intencionalmente ellos debían dejar algunos granos de trigo dentro de su terreno, dentro de la chacra, para que los pobres vayan y puedan espigar, como menciona la Biblia, espigar y sacar de ello un sustento para su familia. Pero esto implicaba que los pobres también tenían que trabajar, también tenían que esforzarse por conseguir lo suyo. El otro punto es la justicia. La persona santa nunca corrompe la justicia. Interesante. Vivimos en un mundo donde hay bastantes injusticias, pero una persona santa menciona y dice de que no se va a dejar corromper, no cambiar una idea por otra. Una persona justa es una persona que va recto. Y Dios pide que nosotros seamos así, seamos transparentes y que nuestra justicia la impartamos de igual manera tanto para pobres como para ricos, para vulnerables y para poderosos. Siguiente punto, espiritismo y ocultismo. Mira, Levítico habla sobre ello. Levítico 26 al 31 habla y es muy puntual en relación a estas prácticas. ¿Qué prácticas? Beber sangre, la prostitución, tatuarse, hablar con los muertos, sacrificar niños. Prácticas que eran del mundo pagano, de las naciones paganas, naciones que Dios utilizó a Israel para que sean, para que las destruyan. Y menciona en la Biblia que esto en el pueblo de Dios no puede presentarse de ninguna manera. Y si hay algo que nosotros deberíamos tener mucho en cuenta es el espiritismo moderno. ¿Qué es esto? Es lo que tú y yo vemos de manera muy continua en una serie, en una película, en un programa de televisión, allá afuera, de manera pública. Hoy estamos siendo bombardeados por este tipo de mensajes, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y claro, por el resto también, el hecho de tatuarse, el hecho de la prostitución, imagínate, ¿no? Ahora vamos a ir al siguiente punto, los ancianos. Los ancianos son las personas más vulnerables de la sociedad, ancianos y niños, siendo más puntuales. Pero cuando hablamos de ancianos, son personas que la sociedad, por lo general, los desecha, porque ya cumplieron su ciclo de trabajo y entonces, gracias por tu fuerza, así que, next, siguiente, jóvenes, vengan acá. Y la Biblia nos enseña que nosotros no debemos desatendernos de los ancianos. Por el contrario, debemos estar prestos para ellos, para ayudarles y para escuchar las enseñanzas que ellos nos tienen que transmitir. Entonces debemos actuar con ellos con mucho respeto, con mucha admiración y con mucho tino y paciencia. ¿De qué otra manera más tu santidad puede ser vista? Es a través del trato a los inmigrantes. Nosotros aquí en Perú hemos recibido a muchos hermanos venezolanos, a muchas personas de Venezuela y dentro de ellos mucha gente muy buena, por ahí también los que no. Pero si hay algo que la Biblia nos recomienda es que con los extranjeros, con los inmigrantes, nosotros debemos portarnos muy bien y debemos tener muy claro que los derechos deben ser impartidos igual tanto para propios como para extranjeros. ¿Qué otra manera demuestra nuestra o tu santidad? Es tu integridad. Sí, es cierto, hablemos de la justicia, pero también tenemos que hablar de la integridad. Versículos 35 y 36 de Levítico 19 menciona que uno debe ser santo en público y en privado, de que uno nunca debe aprovecharse de los vulnerables. Y cuando no querramos ser íntegros, debemos pedir que Dios nos dé la fuerza y el valor y vigor para poder ser, porque es complicado, obviamente. Entonces, hemos visto aquí puntos que nos ayudan a ver qué tan santos somos. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente sección, que lleva por título Las leyes controversiales. Cuando nosotros vamos a Levítico capítulo 19, encontramos algunos puntos que son medios extraños para hoy en día. Y uno de ellos es el siguiente. Levítico 19, versículo 19, habla sobre las mezclas. Mezclas, por ejemplo, entre animales, mezclas entre granos o alimentos y mezclas también en la ropa. Hablando de los dos primeros, hoy en día vemos que los animales usualmente están siendo alterados genéticamente bastante, al igual que los alimentos. A esto se le llama alimentos transgénicos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de ellos. Y cuando hablamos de la ropa, nosotros tenemos que ir y ver o ubicarnos en el contexto de ese entonces, en donde el sacerdote y el resto del pueblo vestían cosas distintas. Y la finalidad de esto era de que, pues, una persona no vaya teniendo, no vaya vistiendo cosas de un sacerdote.
Y si lo traemos a lo que hoy vivimos, la ropa que nosotros usamos, que usualmente siempre es guiada por la moda, pues tenemos que tener mucho criterio. Tanto varones como mujeres tenemos que tener mucho criterio al momento de vestirnos, porque recuerda, todo esto emana, demuestra la santidad que tú tienes, demuestra tu conexión que tienes con Cristo. Y el otro punto controversial es sobre los tatuajes. ¿Sabías tú que como cristianos nos podemos tatuar? ¿Que Dios permite que nosotros nos tatuemos? Y tú dirás, ¿pero qué, Alex? ¿Qué estás diciendo? Pues sí, sí podemos. Y 2 Corintios capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente, y atento y escucha esto. Se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Sí, amigo, tú y yo podemos ser tatuados, podemos tatuarnos, podemos ser tatuados, pero tatuados por el Espíritu Santo. De esa manera tú y yo podemos ser tatuados, no con la tinta de un tatuador que se pone en la piel y que no necesariamente representa algo. Porque claro, tú podrás decir, me puedo tatuar acá, Cristo, Cristo te ama, Cristo vive, una cruz, en fin, tantas cosas. Pero la Biblia menciona que eso no. Lo que tú debes buscar no es un tatuaje físico, lo que tú tienes que buscar es ser tatuado por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo tatúe en tu corazón los 10 mandamientos. Que el Espíritu Santo tatúe en tu mente sus palabras para que puedas salir victorioso frente a las adversidades, frente a lo que Satanás coloca frente a ti y te quiere, obviamente, hacer caer y destituirte de la gloria de Dios. Llegamos al punto número 3, titulado Oculto pero presente. La genealogía de Jesús que menciona Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 15, en medio de ello muestra a Boz y a Ruth concibiendo un hijo. Pero cuando nosotros vamos y vemos la historia de Boz y de Ruth, vemos que Ruth se unió a Boz gracias a que Boz, siendo una persona rica, aplicó lo que la Biblia o lo que Levítico había mencionado de que se debe dejar granos para que los pobres recojan, ya que de no ser así, Ruth y su suegra habrían muerto de hambre. Pero gracias a esa acción que tuvo Boz, Ruth siguió viva, se conocieron y por ende la genealogía de Jesús siguió adelante, no tuvo ninguna alteración. ¿Qué te parece esto? Por otro lado, en Levítico 19:19 menciona que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, algo que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, mencionó y dijo que el resumen de los mandamientos, de los 6 mandamientos, se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esos dos vistazos o estos dos pincelazos que nosotros podemos ver en la Biblia, nos refleja de que Jesús siempre estuvo ahí. Y claro, si algo nosotros hemos podido entender en Levítico es que Jesús estuvo presente siempre, en todo momento, y todo apuntaba hacia Él. Y por último, a manera de conclusión, la santidad de la cual hemos hablado o se habla no es simplemente hablar y ya, es práctico. Yo inicié preguntándote, ¿qué tan pecador te sientes? Del 1 al 10, ¿qué tan pecador eres? Puede que tú digas, no, yo soy 100 años. No, yo 1. De pecado 1, porque soy santo. Y qué bueno, y esperemos que sea así. Y la Biblia menciona que una medida que te acerca a Cristo, usualmente es haber más pecado, porque más podrás ver sus imperfecciones frente a lo que es Jesús, que es alguien perfecto. Pero es allí donde entra a tallar la vida de un cristiano, porque la vida de un cristiano es una vida de constante batalla y marcha, batalla contra todo lo que nos bombardea, y como jóvenes, pues nos bombardean muchas cosas, muchas ideas. Es una vida de constante marcha, porque si tú te quedas quieto, estático, frente a un tropezón que has tenido en la vida, frente a una caída, pues pierdes. Como cristiano, como joven cristiano que tú y yo somos, tenemos que tener una vida de constante marcha, de no detenernos. Y si retrocedemos, retrocedemos, pero que sea para impulsarnos y seguir. Y es que Jesús quiere que tú y yo gocemos de esta santidad, disfrutemos de esta santidad, porque la santidad de paso es lo que te da, es muy aparte de paz, es la seguridad de tu salvación. Y en la lección pasada hablamos de que nosotros no andamos en busca de victoria,
nosotros andamos sobre el camino de victoria, porque Dios ya nos dio la victoria. Y lo que de acá toca es simplemente caminar en ella, porque la puerta que está al final es la salvación. La puerta que está al final es esa tierra prometida en donde Jesús nos permitirá reinar a su lado por la eternidad. Mis apreciados amigos, mis apreciados jóvenes, mi apreciada familia, gracias por acompañarnos a este punto de la lección y esperemos que sigamos aprendiendo y si tú tienes dudas, quejas, murmuraciones, no olvides dejar tus comentarios y también no olvides de compartir este material con tus jóvenes de la iglesia, con tus amigos y juntos podamos seguir aprendiendo más de la Biblia. Que tengas un feliz sábado. Bendiciones.